Nuestro tema, gracia suficiente. Gracia suficiente. Estaba pensando, ¿qué le diría a Camilito? Estaban conversando sus dos bandidos ahí acerca de la cena, ¿verdad? ¿No? Ya anda tú, no. Así que, Camilo, ya es tiempo de ponerlo a Camilito a su discipulado, ¿verdad? Ok, gracia suficiente. Dice, 2 Corintios capítulo 12, versículos 9, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora, la relación que uno tiene con Jesús es como con cualquier otro tipo de relación que tienes con una persona. Si tú no hablas con esa persona, si tú no tienes comunicación con esa persona, si tú pierdes la idea de tu compromiso con esa persona, la relación se pierde. Así que para mantener una relación con una persona, tú tienes que mantenerla, ¿verdad? No es algo que es automático como algunos pensamos, ¿verdad? Entonces, o estamos cerca de Dios o estamos alejados de Dios, ¿ok? Ahora, no es que algunas personas dicen, ok, yo tomo una decisión, me convierto al cristianismo y ahora soy cristiano para toda la vida, ¿verdad? Pero si esta es tu manera de pensar, te puedo asegurar que tienes una idea de ser cristiano, pero que no eres cristiano, porque el cristianismo no se mide así, ¿verdad? Entonces, muchos cristianos que sí tomaron una decisión por Cristo, que sí anduvieron con Cristo, que sí han tenido pasión por Cristo, de pronto ya no están caminando con Cristo porque decimos estas personas han caído. Es decir, se han salido del camino que Dios quería para ellos, ¿verdad? En un momento su corazón era cálido, en un momento su corazón era maravilloso, había fuego en su corazón, pero de alguna manera esto se terminó. Lamentaciones capítulo 5, versículo 21 dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. ¿No? Aquí el escritor nos está señalando la pauta de la cual vamos a hablar hoy. ¿Cómo puedes volver a gozar de tu vida cristiana? Ahora, el mundo, el mundo, el mundo social, ¿no? El mundo globalizado, por decir así, envuelve a las religiones como las pone dentro de una bolsa. Y dice los testigos de Jehová, los católicos, los mormones, los adventistas, los bautistas, los pentecostales, metodistas, ¿no? Grupos o religiones evangélicas o cristianas, ¿no? O pseudo cristianas, están metidos en una bolsa porque estas personas hablan de Cristo, por lo tanto son cristianos. Ok, equivocación. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. Es más, la Biblia no dice ni siquiera que cuando tú vayas al cielo vas a tener el nombre escrito en tu pecho de la iglesia a la cual ibas. ¿Verdad? El nombre que tiene que estar tatuado en nuestro corazón es el nombre de ¿quién? Jesucristo. Jesucristo. No es el nombre de un pastor, no es el nombre de un líder de algún movimiento, no es el nombre de nadie que quiera o crea ser más importante que Jesucristo o lo hayan hecho más importante que Jesucristo. ¿Me entiende usted? Entonces, la equivocación es esta. El mundo secular, el mundo globalizado, envuelve a todos como cristianos o no cristianos y nos pone en una bolsa como si todos fuésemos cristianos. Y esto no es cierto. Cristiano es una persona que conoce a Jesucristo como su salvador personal. Escuchó el mensaje, la palabra de Dios. Y esta persona fue convencido, fue conmovido de entregar a su vida a Cristo, pidiendo perdón por sus pecados y reconociendo que en Cristo tenemos vida eterna. ¿Está de acuerdo conmigo? Ok, eso es ser un cristiano. A usted no le hace cristiano ir a una iglesia, venir aquí, seguirme a mí o seguir a alguien. Eso no es ser cristiano. Eso es ser una persona con buenas intenciones. Las religiones como tal
todas las religiones, por lo menos las antiguas, le van a guiar a usted a un conducto moral aparentemente correcto, que el trasfondo de muchas religiones son bastante delicadas, por decir así. Pero pues toda religión, es decir, todos los que decimos ser religiosos, les vamos a decir, yo tengo la verdad. Y bueno, la única verdad que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Juan capítulo 8, versículos 32. Entonces, 4 causas comunes por las cuales las personas se apartan de su relación con Dios, de su comunión con Dios. ¿Ok? 4 causas comunes. Y en estas causas comunes vamos a ver a uno que decía ser seguidor de Jesucristo, pero que de alguna manera pues le negó. ¿Y sabe quién es? Pedro, el gran apóstol Pedro, ¿no? Porque usted recuerda lo que hizo Pedro. Ahora, la primera razón por la cual Pedro se alejó del Señor, ¿por qué era? Marcos capítulo 14, versículo 29, dice así, creo que está en esto dice, Marcos 14, 29 dice, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Ahora, ¿en qué condición decía Pedro esto de Jesucristo? ¿Se acuerdan ustedes que toda la trama de la escena era la idea de que iban a venir a arrestar al Señor Jesús? Y Pedro dijo, yo no. Y hasta cierto punto Pedro hasta quiso hacer alarde de su confianza. ¿Recuerdan ustedes de Malco? ¿Alguien sabe de Malco? Agarra a Pedro cuando vienen a agarrar a Jesús. Pedro saca su espada y se desenvainó un sajazo a la oreja de Malco. Y la historia bíblica dice que Jesús le puso la oreja y esto pasó por ahí. Pero Pedro falló. La Biblia dice que el corazón es engañoso. Pedro había pensado, de alguna manera, yo nunca voy a hacer esto. Es como algunos de nosotros cuando comenzamos la vida cristiana. Jamás voy a ofenderte de esta manera. Jamás voy a caer de esta manera. Eso se llama exceso de confianza. Ese es el primer paso para la caída de un cristiano que de alguna manera piensa que todo el tiempo va a estar firme. Entonces este es el gran problema, ¿verdad? Que dice 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, otra vez, muchas veces cuando pensamos que somos fuertes en nuestra vida espiritual, es cuando más cuidado debemos de tener, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creerse fuerte puede ser toda una trampa en nuestra vida. Proverbios capítulo 16, versículo 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Ahora, tú te puedes dar cuenta fácilmente cuando una persona está a punto de caer, porque esta persona es tremendamente soberbio y orgulloso. Recuerden que la soberbia es prima hermana del orgullo, van de la mano. Cuando tú te das cuenta que una persona es tremendamente orgulloso y soberbio, es porque esta persona, si no cayó, está en pleno proceso de caer. Por eso hay que tener cuidado con nuestra actitud de orgullo, porque nuestra actitud de orgullo nos lleva a la ruina. Es un exceso tremendo de confianza donde nosotros comenzamos a retroceder y comenzamos a alejarnos de Dios. La segunda cosa es la pereza. Marcos capítulo 14, versículo 37, todo en torno a Pedro. Nos dice, vino luego y los halló durmiendo y dijo, Pedro, Simón, duermes, ¿no has podido velar una hora? Interesante, ahí estaba el Señor en el huerto de Getsemaní. El Señor se apartó por un momento para orar y dice que en el entretanto las lágrimas que él tenía eran como gotas de sangre, el sudor era como gotas de sangre. Y habrán pasado unas 3 horas aproximadamente. Entonces él regresa a ver a Pedro, Jacobo y Juan. Y cuando se da cuenta, mire cómo le llama a Pedro. No le llama a Pedro, le llama por su nombre antiguo. ¿Cuál es su nombre antiguo? Simón. El Señor le está recordando que este Pedro estaba regresando a ser vago. Era perezoso, ¿me entiende usted? Era perezoso. ¿Y por qué era perezoso? Mientras que el Señor estaba en agonía, los otros 3 estaban durmiendo. Eran incapaces de velar con él.
Sin embargo, ¿no? Para el orgullo sí era bueno, para negarlo sí era bueno, para traicionarlo sí era bueno. ¿Por qué? Porque es más difícil hacer lo bueno que hacer lo malo. ¿Me comprende usted? Entonces, otra vez, como dije la semana pasada, debido a que muchos de nosotros estamos tratando de hacer cosas buenas todo el tiempo, nos estamos cansando emocionalmente, físicamente y espiritualmente, y por eso nosotros necesitamos la ayuda, el socorro del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, el hecho de orar, el hecho de mantener, cuando la Biblia dice velad, no está diciendo que tengas 10 minutos de oración, está diciendo mantente despierto pero en oración. Mateo capítulo 26 versículo 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora, otra vez, Dios conoce nuestra humanidad y sabe que puede haber mucha disposición, pero también sabe de alguna manera que nosotros somos susceptibles a rendirnos carnalmente y por eso en la vida espiritual, para que tú te mantengas firme, tienes que estar entrenado, ¿me entiende usted? Un buen entrenamiento, como decimos, es levantarse muy temprano, tomar su Biblia, no, ahora que estamos mandando los links por la app, leer su tiempo devocional y orar y irse para trabajar, ¿me entiende usted? Lo hacemos por eso. Lo hacemos porque es bueno. Claro, estoy convencido que algunos solos toman su Biblia, solos tienen un tipo de estudio bíblico maravilloso, bendecidos, gracias a Dios. Pero por lo menos inténtelo. La tercera cosa que nos aleja de estar cerca al Señor es el miedo a la desaprobación. Marcos capítulo 14, versículo 54, la primera parte dice, y Pedro le siguió de lejos dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Es interesante, ¿verdad? Ahí estaba otra vez nuestro personaje de la historia, Pedro, aquel que le había dicho al Señor, no te voy a dejar nunca, aquel que le había dicho que él lo iba a defender como sea, ¿no? Pero de pronto, no solamente lo vemos que lo traiciona de alguna manera, recuerda que el gallo cantó y él comenzó a ser parte de esta historia. Ahora lo vemos siguiendo al Señor Jesús, pero de lejos, no comprometido con la causa de Jesús, pero no solamente estaba lejos, estaba calentándose dentro de la hoguera de los propios soldados, de las propias personas que estaban acusando al Señor Jesús. Tanto es así que uno de ellos lo reconoció y le dijo, tú no eres uno de ellos. Tú no eres uno de ellos. Y Pedro lo negó en ese momento, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos de nosotros seguimos al Señor Jesús de lejos, sin querer tener ningún compromiso con Jesús? Muchos de nosotros somos susceptibles a eso, ¿me entiende usted? Y a la postre, de pronto nos sometemos a ciertas alianzas que tenemos para con el mundo, sopesando de que eso de alguna manera nos va a ayudar a mantenernos bien socialmente ante los demás. Pero de pronto, esto es porque tenemos miedo a la desaprobación. ¿Cuántas personas en tu trabajo conocen que tú eres creyente? O no lo puedes decir, o no lo puedes hacer conocer, o tratas de pasar desapercibido para que la gente no te menosprecie, o no te maltrate, o algo por el estilo. ¿Me entiende usted? Algunos van a pensar, si yo me convierto en un poco más radical, van a pensar que estoy chiflado, que estoy loco, ¿me entiende usted? Así que prefiero seguir a Jesús, prefiero seguir la idea religiosa a la distancia. Y esto es un gran problema, ¿verdad? ¿Cómo sabrán nuestros vecinos que somos cristianos si no les hablamos, verdad? O solo saben que nosotros salimos a algún lugar el día domingo, pero no saben dónde. Proverbios capítulo 29, versículos 25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Cualquier tipo de miedo me ata al sujeto de mi miedo. Pero cuando tengo confianza en el Señor, entonces el mismo Señor me va a exaltar, porque eso es lo que dice su palabra. Cuando empiezas a preocuparte por lo que los demás piensan de ti, estás en problemas, porque esto es una trampa que te va a atrapar al pensamiento de los demás. Debe de importarte más lo que el Señor piensa de ti.
Marcos capítulo 8, versículo 38 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Esto que acabamos de hacer, esto es lo que esperamos. Celebramos la cena porque los creyentes creemos que el Señor Jesús regresará pronto. Pero en el tiempo que regrese, dice la Escritura, que Él no reconocerá a todos aquellos que se han avergonzado de Él, se han avergonzado de su palabra, se han avergonzado de testificar de Él. ¿Me entiende usted? Lo que el Señor dijo es altamente poderoso. Lo que el Señor dijo marca claramente la línea divisoria entre saber si tú eres creyente o eres un imitador de ser creyente. Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, estas advertencias son tremendamente poderosas. ¿Me comprende usted? Entonces es grave avergonzarte del Señor Jesús, es muy grave. La cuarta cosa por la cual muchas personas se alejan de Dios es por conveniencia o por cierto tipo de comodidad. Otra vez regresamos con Pedrito. Marcos capítulo 14, versículo 54, la parte B. Y Pedro le seguía de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Queremos tener fe, pero queremos tener una fe cómoda. Señor, yo tengo fe en que tú vas a contestar mis oraciones. No importa cómo te las pida, te lo voy a pedir echado desde mi cama. Porque creo que esa es la manera más sencilla de pedirte las cosas. Bueno, tal vez no insto mi capacidad para poderme tirar de rodillas o de alguna manera. Ahora, no quiere decir que si me voy de rodillas el Señor va a contestar mi oración, pero el Señor va a mirar mi corazón. ¿Qué dice el Señor? Que un espíritu quebrantado es lo que Él quiere. ¿Me entiende usted? Pero queremos hacer cosas, pero estas cosas deben ser de acuerdo a nuestro calendario. Es decir, Señor, yo voy a hacer tal cosa, yo prometo servirte, pero te voy a servir. A ver, esta fecha no puedo, esta fecha tampoco, esta tampoco. Ay, Señor, solamente me quedan algunas horas este mes. ¿Usted cree? Cuando usted tiene alguna necesidad de Dios, ¿qué es lo primero que piensa? Señor, ayúdame. Y claro, nosotros pensamos y decimos, Dios está atento a mí, Él tiene que hacerlo. No, Señor, Él no tiene que hacerlo. Ahora, si usted no hace lo que promete, ¿por qué Dios tendría que hacer lo que dice que promete? Más adelante vamos a ver. Entonces, muchos de nosotros queremos seguir a Jesucristo, pero a nuestro estilo, a nuestra hora, a nuestra conveniencia, ¿me entiende usted? Y esto le pasó a Pedro. Le seguía a distancia, dentro de toda su comodidad, ¿me entiende usted? Entonces, cuando un cristiano empieza a alejarse de Dios, como habíamos dicho, empieza con la soberbia, empieza con el orgullo, pero de poco empieza a alejarse de Dios, empieza a alejarse de los servicios, deja de ofrendar y de pronto cambia la dirección de su vida. Y porque dice la Escritura, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Tu tesoro ya no está en la iglesia, tu tesoro ya no está en la palabra, tu tesoro está tal vez en el trabajo, tu tesoro tal vez está en el dinero, tu tesoro tal vez está en una relación que estás comenzando, tu tesoro tal vez está en tu familia. Ahora dice, pero pastor, ¿qué de malo tener mi tesoro en la familia? Bueno, cuando la familia te aleja de Dios, entonces tienes un problema. El mismo Señor dice, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Ahora, es cierto que muchos cristianos tienen dificultades, a veces cuando no toda la familia está convencida del cristianismo, empieza a tener dificultades, pero pues tampoco nos ha dicho que las cosas van a ser fáciles. San Juan 14 dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Creed en Dios? Creed también en mí, ¿no es cierto? Entonces, otra vez, ¿cómo es tu accionar
de acuerdo a Dios? ¿Qué pasa con las personas que de pronto se siente un cristiano genuino, un cristiano comprometido, pero por alguna o por otra razón han comenzado a apartarse de la fe? Ahora, la gran pregunta es ¿cómo responde Dios a este tipo de personas? En 2 palabras se lo voy a resumir. ¿Qué dice Dios cuando un cristiano peca de esta manera? Hablando de un cristiano de verdad, ¿verdad? La pregunta siguiente es, ¿pierde su salvación? ¿Qué dice usted? ¿Pierde su salvación? Cuando un cristiano peca, ¿pierde su salvación? ¿Va al infierno? No. No. ¿Dónde está? Ahora, recuerda que estamos estudiando en estos días, estamos estudiando la gracia. Y la gracia no es un dar tonto de Dios. Por favor, lo acabo de explicar. La gracia no es parte de una tontería de Dios. Por algunas personas dicen, pastor, Dios puede hacer cosas tontas. Bueno, Corintios dice que hay cosas que el hombre no entiende, porque aquello que no es comprensible parte de Dios viene a ser mucho más sabio más sabio que la idea de los hombres, ¿verdad? Romanos capítulo 8, versículos 1. Quiero que apunte este versículo en su Biblia. Quiero que lo anote, y Neri, especialmente tú. ¿Qué cosa dice? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La palabra ninguna en griego es la palabra nunca jamás. Nunca jamás. No hay condenación para aquellas personas que han depositado toda su confianza en Cristo. ¿Me entiende usted? Toda su confianza en Cristo. Ahora, pastor, ¿cómo entiendo eso? Bueno, entiendo una cosa. Entiendo que el día que yo reconocí a Jesús como mi salvador personal, ese día Dios impuso su gracia en mi vida y Dios me salvó. Pero no me salvó por las obras que yo hice. Me salvó porque yo creí lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, cuando Dios hace eso, está imputando mis pecados en la persona de Cristo. Y por eso me salvó, porque eso es parte de su gracia. ¿Me entiende usted? Entonces, otra vez, nosotros estamos seguros que nuestra relación con Dios es eterna, porque nuestra salvación no depende de lo que nosotros hacemos, no depende de la religión que tengamos, no depende de asistir a la iglesia, no depende de hacer buenas obras, porque nuestra relación con Dios ha dependido y dependerá explícitamente nuestra salvación de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Un creyente puede perder su comunión con Cristo. Puede perder el gozo de su salvación, puede perder la paz con Dios, puede perder muchas recompensas en el cielo, puede tener una vida miserable, aún conociendo la verdad, y vivir como un incrédulo, ¿me entiende usted? Y hasta aparentemente ser más triste que los propios incrédulos, pero no va a perder su salvación. Porque la salvación nunca ha dependido, ni va a depender de lo que él haga, sino de haber creído en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ahora, 5 razones por qué Dios no rechaza a los creyentes cuando pecan, porque esta es la otra pregunta, ¿no? Pastor, entonces, si una persona que dice que es creyente, pero no está andando bien en su vida, por todas esas razones que usted dio, 4 razones, entonces ahora, ¿cuál será su relación con Dios? No pierde su salvación, pero ¿cuál es su condición? Ahora te voy a explicar que existen 5 razones por las cuales Dios no rechaza a los creyentes cuando pecamos. Primero, número 1, otra vez, esto tiene que ver con gracia. Y ya les dije que gracia es un favor no merecido. ¿Estamos? Gracia solamente depende de Dios, se lo voy a decir. Lamentaciones capítulo 3, versículo 3, versículo 22, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Quiere decir que el amor de Dios es incondicional. ¿Sabe qué es esto? Es decir, Dios te ama sin condiciones. Dios te ama, dice,
Mira, yo te amo porque tú me amas. No, señora. No, señor. Dios te ama porque te ama. ¿Me comprende usted? Te ama sin condiciones. ¿Me entiende usted? Dios dice, te amo y punto. Es decir, la compasión de Dios no se acaba. Dios no rechaza a los creyentes cuando pecamos, porque su amor es plenamente incondicional. Apréndase esto en su cabeza. El amor de Dios es incondicional. 2. Debido a que la salvación no se basa en el rendimiento de la persona, entonces la salvación no se pierde. ¿Por qué? Romanos capítulo 9, versículo 16 dice así. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por eso, el rendimiento, o sea, la vida cristiana en un sentido, la relación con Dios, no se basa en el rendimiento. Tu salvación no tiene que ver con cuánto rindes delante de Dios. ¿Me entiendes tú? Entonces, pero pastor, yo estoy pecando delante de Dios. Sí, pero Dios tiene una promesa contigo. Dios la va a cumplir, aunque tú no la cumplas. Porque Dios no te está evaluando como un jefe del trabajo que te está diciendo cuánto estás dando, cuánto estás produciendo. Ahora, en la mente de nosotros, en la mente humana, siempre nosotros estamos especulando eso, pero Dios no es humano. Dios no piensa así. Así que, otra vez, Tito capítulo 3, versículo 5 dice, no nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Me entiende usted? Ahora, hace poco saqué un podcast y les voy a recordar esto que les dije. Regeneración de nuestro ADN espiritual. Pastor, ¿puede mi ADN regenerarse? Bueno, la Biblia dice que sí, pero ¿es un hecho científico? No, no es un hecho científico, es un hecho espiritual. Ahora, ¿recuerdan ustedes que los buitres, qué cosa comen? Carroña, ¿verdad? ¿Qué cosa comen las palomas? Maíz, ¿verdad? O lo que sea, pero no carroña, ¿verdad? Ahora, mire un buitre comiendo carroña, mire un buitre comiendo maíz. Es como uno de nosotros regenerado, ¿me entiende usted? Ya no soy buitre, el buitre se convirtió en paloma. Eso se llama regeneración. Cuando Jesucristo viene a morar a mi vida, regenera mi ADN espiritual. Mi vida, toda mi línea genealógica del pasado no era tan buena. Es más, yo tampoco era tan bueno. Pero ahora que conocí a Jesucristo, mi vida cambió por completo. Tengo una mejor relación. Si algún día tengo hijos, los voy a guiar bajo la enseñanza de lo que dicen las Escrituras, y mis generaciones van a cambiar de aquí para adelante por completo. ¿No es una bendición? ¿No es una gran bendición? Parece que no. No, sí. Entonces, Dios no me rechaza cuando peco, ¿no? Cuando peco ya siendo creyente, porque su amor es incondicional. Y mi salvación no se basa en el rendimiento que tengo delante de Dios. La tercera cosa, quiero que entienda que cuando yo vengo al Señor, ¿qué es lo primero que sucede? El Señor Jesucristo toma mi castigo. Cuando usted no entiende esto, usted no es creyente. ¿Me entiende usted? Tomar mi castigo es esto. Romanos 6, 1, 4 dice así. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que han sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, para el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, Pablo está poniendo el ejemplo del bautismo, ¿no? Que simbólicamente es la muerte con Cristo y la resurrección con Cristo para andar en vida. El bautismo es un simbolismo, otra vez, es parte de la obediencia. Los creyentes deben de bautizarse, pero no es hasta que lo entiendas. Si no, solamente te bañas. Entonces, ¿qué tenemos? Jesús tomó mi castigo. Ahora, alguien me dice, pastor, ¿cuándo tomó mi castigo? El día que tú creíste Jesús llevó tus pecados en la cruz, déjame decirte, tomó todo tu castigo. ¿Cuál es todo? Todo. ¿Qué todo? Todo.
¿Qué es todo? Todo quiere decir, murió por tus pecados del pasado, murió por sus pecados en este momento y murió por tus pecados del futuro que tú ni siquiera sabes que vas a cometer, pero que Dios en su infinita sabiduría ya sabe que lo vas a cometer. Pero Jesucristo murió por esos pecados. Por lo tanto, tú no vas a ser condenado por uno de esos pecados porque Él tomó tus pecados en la cruz del Calvario. ¿Me entiendes tú? Entonces, Dios no me rechaza cuando peco porque Jesús ya ha pagado por todos mis pecados. Yo confío en mi salvación. ¿No es maravilloso la idea de la salvación? Ahora, para algunos dice, pero pastor, eso es una oferta. Dios está en clearance, ese es algo maravilloso. ¿Cómo es que Dios? Entonces voy a pecar. Cuidado, la gracia no es licencia para pecar. Más adelante voy a hablarte de esto, ¿verdad? Cuando Jesús dijo consumado es, Él está diciendo estoy pagando por los pecados de todo el mundo, de todo aquel que cree en mí. De todo aquel que cree en mí. Entonces la gracia no es una licencia para pecar. La gracia me hace querer hacer lo correcto. Eso es lo que hace la gracia dentro de mí. Entonces, pastor, si Dios no me condena, entonces ¿qué hace? Me disciplina. ¿Cómo te disciplina? Bueno, quiero que entiendas una cosa. La disciplina es diferente al castigo. La disciplina es una corrección para el futuro. La disciplina se realiza por amor. Cuando tú eres padre y sabes que tienes que castigar a tu hijo, entonces dices, voy a disciplinarlo. Hay una diferencia, mejor lo disciplinas, no lo castigas, lo disciplinas. Ahora, la disciplina suele a castigo. Bueno, eso es para el ser humano, pero realmente la disciplina es parte de un ejercicio. Si el padre quiere que su hijo sea mejor mañana, entonces lo disciplina ahora para que mañana no falle. Si el hijo aprendió la lección, entonces nunca más va a volver a hacer algo contra su padre porque su padre lo disciplinó. Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 8 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dije diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, no dice que le quita la salvación, y azota a todo el que recibe por hijo, no dice que lo bota al infierno. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Dice, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, alguien me dice, pastor, yo peco, pero yo estoy igualito, perfecto, tú no eres hijo. ¿Me comprendiste? Es una manera bien sencilla para saber si soy creyente. Porque si peco y no me pasa nada, es porque no eres de parte de Dios, eres un agente infiltrado de Satanás, un demonio escondido en el cuerpo de un disque que es creyente, haciendo lo que se da la gana. Y por supuesto, no es que Dios no puede castigarte, Dios te puede matar si quiere, ¿verdad? Entonces, pastor, ¿uno debe anhelar la disciplina? Bueno, cuando tú pecas vas a ser disciplinado. Y cuando tú seas disciplinado por Dios, vas a saber que eres creyente. Y vas a saber que Dios te ama, ¿me entiendes tú? Porque así tu padre lo haría, ¿me entiendes? ¿No? Ahora, Dios va a traer disciplina a nuestra vida y nos va a corregir. Cuando tú eres un creyente terco, caprichoso, que quiere hacer su voluntad, se te ha dicho una y otra vez, Dios no te va a quitar la salvación, no te vas al infierno, te va a disciplinar. 1 Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Entiendes tú? Entonces, Dios va a traer disciplina a tu vida y te va a corregir. ¿Ok? Ahora, el cuarto punto, ya casi vamos a terminar. Dice, ¿por qué Dios trata con un creyente que peca? Porque Dios no rechaza. Es debido a que Jesús va a entender tus debilidades humanas. Uno dice, Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Ahora, cuando Jesús estuvo 33 años en la tierra, tuvo que haber experimentado diferentes tipos de tentación. No solamente son las que vemos en la Biblia, sino muchas más en su condición de hombre, en su condición de persona, en su condición de líder religioso, en su condición. Jesús tuvo que haber sido tentado, porque la Biblia dice que Él no pecó en nada. ¿Me entiendes tú? Entonces, Jesús entiende cuando nosotros somos tentados. Y Dios nos enseña a cómo enfrentar nuestras tentaciones para salir victoriosos cada día. ¿Me comprendes? O sea, ¿por qué es esto? Otra vez. Debido a que Jesús entiende mis debilidades, entonces yo soy confrontado a tener una relación con Dios, aunque yo esté pecando. Dios está tratando conmigo, ayudándome a entender mis debilidades para yo poder entrar a una mejor relación con Dios. El quinto punto, ¿por qué Dios tiene una relación o no quita la relación con un creyente cuando peca? Y una cosa muy importante, a diferencia de los hombres, Dios no se aferra a los rencores. Cuando a ti alguien te hace algo, ¿qué es lo primero que sientes? Rechazo, molestia. ¿Qué es lo primero que pasa? Te resientes. Porque duele, ¿no? Cuando alguien te ofende, ¿te duele o no te duele? Andas molesto, ¿no? Salmo 103, versos 9 y 13 dice así. No contenderé para siempre, dice Dios, ni para siempre guardaré el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos del oriente y del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Ahora, es interesante porque esta expresión dice cuando está lejos del oriente y del occidente. Si usted se para en esta línea y digamos que esta es la línea ecuatorial, ¿usted puede ver lo lejos del oriente? No, ¿verdad? Si usted se para el otro lado, ¿usted puede ver lo lejos del occidente? No, ¿verdad? Ahora, lo que está diciendo acá es que la misericordia de Dios es tan amplia, como la distancia del oriente y del occidente. O sea, es tan amplia. Entonces, lo que quiere decir es que Dios no te va a guardar rencor. Jeremías 3:22. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. ¿Me entiende usted? ¿No? Ahora, entonces, nosotros, si queremos sanar nuestras rebeliones, debemos tener en claro esta palabra cuando dice convertíos, hijos rebeldes. Tenemos que reconocer que tenemos cierto grado de rebeldía delante de Dios para que Dios sane nuestras rebeliones. ¿Me entiende usted? Entonces, tu comunión con Dios representa tu estado actual, representa tu confianza delante de Dios, ¿me entiendes tú? Tu unión con Dios es tu estado permanente. Por lo tanto, tú tienes una unión con Dios del momento en que conoces a Jesucristo como tu Salvador personal. Ese es tu estado permanente. Tú estás unido a Cristo por toda la eternidad porque pusiste tu confianza en aquel que dio su vida por ti, que se llama Jesús, ¿me entiendes tú? Pero muchos perdemos la comunión con Dios, entonces nuestro estado actual no es el que nosotros quisiéramos, pero eso no quiere decir que hemos perdido nuestra unión con Dios. Tu pecado rompe tu comunión con Dios, pero no tu unión, ¿me entiende usted? Jamás dejarás de ser su hijo. Ahora, dos preguntas para terminar. ¿Qué debo de hacer cuando peco, pastor? Personas me preguntan así, ¿qué debo hacer cuando peco? Yo estaba recordando yo mismo qué hago cuando peco. Pastor, ¿usted peca? Seguro que sí. ¿Quiero pecar? No, no quiero, pero pues seguramente voy a hacerlo. Yo no puedo ser lo contrario de lo que dije, voy a salir orgulloso para decir, no, yo no peco. Eso sería un error. ¿Me entiende usted? Jeremías capítulo 15, versículo 19 dice, por tanto, así dijo Jehová, escuche, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviértase ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos.
Ahora, es interesante. Si te vas a convertir, ¿entiende usted? Entonces yo te voy a restaurar, dice el Señor. Pero necesitas convertirte al Señor. Ahora, y un versículo que me gusta mucho, lo escuché por primera vez en boca del pastor Carmelo Terranoa. Era la primera vez que yo aceptaba al Señor Jesucristo, creo. Y en medio de ese año tuve la oportunidad de estar en una campaña evangelística y un evangelista llamado Carmelo Terranoa, ¿no? ya era viejito en ese tiempo, pero dijo algo que me impactó y después descubrí que estaba en la palabra cuando dice en Isaías capítulo 1, versículo 18. Es un versículo que va a traspasar tu corazón, donde dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Interesante, Dios no está, acá no está diciendo te voy a quitar tu pecado. Mira, ¿sabes una cosa? Si Dios quita tu pecado, te mueres. Te mueres. Porque mientras estemos en esta tierra, todos vamos a ser pecadores. La diferencia, que algunos somos pecadores perdonados por toda la eternidad. Otros no tienen el perdón, ¿me entiendes tú? Porque nunca han recurrido a buscar a Dios para convertirse de sus malos caminos. Y por eso Isaías 1:18, cuando dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca grana. O sea, Dios va a convertir tus pecados. Va a convertir la esencia de tu persona, ¿me entiende usted? Entonces, no importa lo que has hecho, Dios puede perdonarte, Dios puede limpiarte de todo pecado, de toda inmundicia. Dios está dispuesto a hacerlo, ¿me entiendes tú? Y es interesante, ya para terminar, Marcos 16:7 dice: pero id, decid a los discípulos y a Pedro, el que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ¿sabes qué? Hablando de la historia de Pedro, Jesús sabía que Pedro estaba devastado. 3 veces Pedro lo había negado, ¿no? ¿Fueron 3? Fueron 3 veces que Pedro lo había negado, ¿verdad? Y luego allá por San Juan 21, Jesús se encuentra con Pedro. ¿Y cuántas veces le dijo Jesús a Pedro: me amas? 3 veces. 3 veces. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿realmente me amas? El Señor, y Pedro le dice: tú sabes que realmente yo te amo. Y una tercera vez Pedro le dice: Pedro, ¿me amas de verdad? El Señor le dijo, Pedro le dijo: tú lo sabes todo. Las mismas veces que Pedro le negó, las mismas 3 veces el Señor Jesús le dijo: yo te perdono. Por eso, una de las cosas que debe de hacer el creyente cuando peca es buscar regresar al gozo de ese primer día que conociste al Señor. Se llama regresar al gozo de la salvación. Si tú te quedas en el tiempo de tristeza, vas a sufrir. Pero no vas a sufrir porque Dios quiere, sino porque a ti te da la gana. Porque estás dispuesto a creer en la opresión satánica que te dice: Dios nunca te va a perdonar esto, Dios nunca te va a perdonar esto, Dios nunca te va a perdonar esto, Dios nunca te... Y lo tienes como un cliché metido en tu mente, porque Satanás está tratando de ganar tu mente, tus emociones, para que vivas deprimido, desguarecido, frustrado. Pero venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Crees eso? Cierra tus ojos donde estás y dile en esta noche: Señor, yo creo a tu palabra. Señor, yo creo a tu palabra. Yo creo, Señor, que soy indigno delante tuyo. Pero también creo, Señor, que como creyente que ha creído y que ha entendido que la gracia es suficiente, yo vengo delante tuyo, Señor, para pedirte perdón y volver a tus caminos. Volver a mi gozo de mi relación contigo. Volver, Señor, a ti. Y Padre, que estos pecados que de pronto, Señor, inundan mi ser, se vuelvan blancos como la grana, Señor, para poder yo darte la honra y la gloria mientras esté en este cuerpo. Te doy las gracias por mi salvación, porque no la he perdido. Te doy las gracias por tu sacrificio en la cruz, porque, Señor, he colocado todos mis pecados en ella. Y te doy las gracias por haberme dado vida nueva, vida en abundante. Gracias, Señor, porque tu gracia
es suficiente para mantener mi relación de unidad contigo. En el nombre de Jesús. Amén.